Buenas noches. Vamos a hacer nuestra exposición sobre la tarea 3, componentes del manejo integrado de plagas. Me acompaña Mónica Paula Arizmendi y Álvaro de Jesús Peña para esta presentación. El manejo integrado de plagas es una estrategia de control de plagas que utiliza múltiples técnicas para mantener las poblaciones de organismos dañinos bajo niveles económicos aceptables, mientras se protege la salud humana y el medio ambiente. Lo que busca es integrar estos componentes de manera armónica, priorizando métodos menos destructivos para el medio ambiente y la salud humana mientras se mantiene un control efectivo de las plagas. Los métodos de control de plagas tenemos 7: el control cultural, control biológico, resistencia de plantas a insectos, ecología química, control químico, técnicas de esterilización de insectos e ingeniería genética. Voy a hacer la exposición del control cultural y el control biológico. El control cultural consiste en aplicar prácticas agrícolas que modifiquen el ambiente o las condiciones del cultivo para reducir la incidencia o el daño de las plagas. Esto pues sin tener que recurrir a productos químicos. Actúa sobre las condiciones que permiten la proliferación del insecto, buscando prevenir su establecimiento antes de que sea necesario recurrir a medidas drásticas. Las prácticas se basan en el conocimiento del ciclo de vida de la plaga y en la interacción planta-ambiente, promoviendo el equilibrio ecológico dentro del ecosistema. Este control requiere planificación previa y disciplina del productor, pues realmente la eficacia depende de la constancia en las labores agronómicas. Además, es considerado el primer nivel de intervención dentro del modelo integrado, método integrado de plagas, eh, ya que previene infestaciones iniciales y reduce la presión poblacional sobre el cultivo, disminuyendo la necesidad de controles químicos posteriores. Para el manejo integrado de plagas en el maíz, específicamente con el gusano cogollero, el control cultural, las principales prácticas son la rotación de cultivos, es evitar sembrar maíz de manera continua en el mismo lote. Entonces acá lo podemos alternar con leguminosas, eh, larvas, refugios y sitios de reproducción de muchas especies, evitando que continúen el ciclo entre campañas agrícolas. La preparación adecuada del suelo. Labores como el arado, la rastra, exponen a larvas y pupas o depredadores naturales y a condiciones adversas. Labrar o voltear el suelo después de las cosechas es importante porque expone estos insectos al sol y a los depredadores naturales. La siembra en fechas adecuadas. Es importante programar la siembra para evitar coincidir con los picos de población del gusano cogollero. El manejo de malezas, hospederos y hospederos alternos. El control de malezas no solo reduce competencia por nutrientes, sino que elimina plantas donde las plagas pueden sobrevivir durante periodos sin cultivo. El uso de semillas o material vegetal sano. Es importante la selección y desinfección de semillas o estacas porque previene la introducción de plagas desde el inicio del ciclo del cultivo, especialmente en cultivos perennes o vegetativos. Y las siembras uniformes, es importante sembrar toda el área al mismo tiempo para reducir la disponibilidad de plantas tiernas para el ataque por parte de las plagas. Seguimos con el control biológico. El control biológico se basa en el uso de organismos vivos, es decir, enemigos naturales, para mantener la población de plagas bajo niveles económicos dañinos. Los tipos de enemigos naturales tenemos los parasitoides, depredadores y patógenos. En este caso, en parasitoides son insectos, generalmente himenópteros o dípteros, que completan su desarrollo dentro o sobre el cuerpo de la plaga, provocando su muerte. Un ejemplo es la avispa que parasita los huevos del gusano cogollero, como muestra la imagen que tenemos aquí en la exposición. También los depredadores son organismos que capturan y consumen activamente a varios individuos de la plaga durante su vida. Ejemplo, tenemos los insectos como la mariquita y las trisopas y arañas que se alimentan de larvas pequeñas.
Los patógenos son hongos, bacterias o virus que causan enfermedades letales en la plaga. Entre los más utilizados se encuentran el Bacillus thuringiensis, que es la bacteria que produce toxinas que afecta solo a las larvas del gusano, y la Beauveria bacina y Matarsium, que son hongos entomopatógenos que infectan y matan al insecto. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Peña. A continuación voy a hablar sobre el tema de resistencia de plantas a insectos. Bueno, la resistencia de plantas a insectos es la capacidad que tienen determinadas variedades de plantas o especies vegetales para soportar, evitar o reducir los daños provocados por insectos mediante algunas propiedades químicas o físicas de la misma planta. Esa resistencia se deriva de algunos factores naturales de la planta, como su estructura, fisiología, composición química. No se trata de una inmunidad absoluta, sino es un conjunto de mecanismos que modifican la relación planta y celda. Siguiente, siguiente diapositiva. Bueno, la resistencia del trigo al pulgón. Bueno, algunos cultivares de trigo tienen la capacidad de limitar el desarrollo del pulgón. Esta plaga pues afecta directamente el crecimiento y la producción de la planta. Bueno, la planta utiliza dos métodos para eh, generar resistencia. Primero la antibiosis y la segunda es antigenosis. Genosis. Bueno, la antibiosis interfiere directamente en la biología del insecto, afecta el crecimiento, la reproducción y la supervivencia del mismo. Eh, y la antigenosis, eh, la planta pues modifica alguna de sus estructuras y también pues libera algunos compuestos que disuaden o repelen al insecto. Cuando hablamos de la antibiosis, puede ser control de patógenos antibacterianos, control de plagas y control de algunos patógenos fúngicos. En el control de plaga, pues la misma planta genera unas fitoalexinas, lo cual esto son sustancias tóxicas para el mismo insecto. Y pues algunos ejemplos de antigenosis en la misma estructura de la planta, por ejemplo, como algunos pelos que la misma planta genera. Esto lo que hace es que dificulta el movimiento o el transporte de los insectos por la planta, algunas capas cerosas, también genera algunos metabolitos secundarios. La idea es repeler esos mismos insectos y otros factores puede ser la textura y el color de la misma planta, lo que lo hace que no sea atractivo para el insecto. La ecología química. Bueno, esta nos permite controlar algunas plagas, unos insectos patógenos mediante las estrategias basadas en señales naturales. Eh, Esta es una alternativa más selectiva y ecológica, pues, que los métodos tradicionales. Se enfoca principalmente en modificar el comportamiento de los insectos a través de unos estímulos químicos, generando respuestas de atracción, repulsión o desorientación. Em, Estos compuestos permiten desarrollar métodos de monitoreo y control a la vez de la misma plaga. Siguiente. Herbivoría del maíz, con el gusano collero Spolter ¿verdad? Y la avispa parasitoide Campoletis sonorensis. Eh, Cuando la planta de maíz se siente atacada por el gusano, ella genera algunas sustancias que atraen a la avispa al sentirse atraída por la planta recibe estos estímulos químicos y ella llega a colonizar la planta y a buscar la larva para ovopositar en la estructura del gusano
y allí pues eh, crea, crea y nacen sus nuevas avispas. Siguiente. La ecología química, pues vamos a hablar de las trampas feromonas para el control de pico negro en el cultivo de plátano. Aquí se emplean algunas sustancias químicas eh, específicas producidas por el mismo insecto para atraer adultos. Aquí se colocan las feromonas dentro de unas trampas o unos tarros que se modifican y se ponen unos cebos. La idea es hacer un monitoreo constante, y contar y también sirve como método de control. Las trampas se instalan por todo el lote, calles y líneas. La idea es que entre más trampas, pues vamos a tener mayor presión sobre la plaga. Siguiente. Control químico. Este consiste en reducir o prevenir algún desarrollo de algunas plagas. Eh, Consiste en hacer aplicaciones de moléculas químicas por vía de aspersión. Estas sustancias son conocidas como plaguicidas. Se clasifican en insecticidas, acaricidas, fungicidas, el herbicidas, pero es para hacer control de eh, plantas no deseadas dentro del cultivo, y algunos nematicidas, especialmente aquellos que atacan el sistema radicular de la planta. ¿Cuál es el éxito del control químico? Depende pues mucho del criterio técnico y la selección del producto que se va a aplicar. Eh, ¿Qué se necesita conocer? Las propiedades del producto, el equipo de aplicación, la biología de la plaga y el estado fenológico del cultivo. Se deben considerar algunos factores a la hora de la aplicación, como prácticas culturales, el clima, costos económicos y las condiciones del entorno agrícola. La idea es hacer un uso responsable de estas moléculas con el fin de generar resistencia entre las mismas plagas y rotar moléculas. Control químico para mosca blanca en el cultivo de tomate. Aquí se hace específicamente un control químico con neonicotinoides, ojalá que sean sistémicos, puede ser el imidacloprid o el kemethoxam. Este control se hace mediante aplicaciones foliares, se puede hacer también al suelo, porque como son moléculas sistémicas, entonces van a ingresar por la planta. Esto actúa por medio de ingestión, entonces al intoxicar la planta, el insecto absorbe la savia y finalmente muere. Hay que conocer el ciclo de vida del insecto. Cuando está en huevos, pues la idea es buscar moléculas que ataquen directamente los huevos. Lo mismo si son en ninfas o si son en adultos. Cuando tenemos todo el ciclo eh, de la plaga, pues hay que buscar una estrategia para hacer control de todos los ciclos que están en la planta. Y aquí por último, pues vemos en las imágenes el daño que genera la plaga. Es una plaga que se hace por el en vez de la hoja, absorbe la savia, genera algunas sustancias en las excretas que son dulces, y eso también pues hace que lleguen algunos otros eh, patógenos como la fumagina, que es la que genera un color negro sobre las hojas, sobre los frutos. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Arismendi y les voy a hablar sobre ingeniería genética. Bueno, esta práctica de control consiste en la modificación directa del ADN de una planta y se realiza con el objetivo de introducir ciertas características beneficiosas. Puede ser la resistencia a plagas, la tolerancia a herbicidas o mejorar las características nutricionales. Entonces, este proceso lo que nos permite es insertar genes específicos en el genoma vegetal por medio de unos vectores o técnicas físicas, y esto nos genera que las plantas sean capaces de expresar pues estas nuevas funciones que no poseen de forma natural. Entonces,
la ingeniería genética, digamos que está presente en las aplicaciones agrícolas, en la producción de cultivos transgénicos, en la reducción de daños por plagas y enfermedades y en el tema de la resistencia a herbicidas. Bueno, entonces, como caso específico, tenemos el uso de la Bacillus thuringiensis contra el gusano cogollero, puede ser en el cultivo de maíz. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, aquí consiste en incorporar los genes de esta bacteria en el ADN del maíz para que la planta produzca proteínas insecticidas. Entonces, cuando las larvas de Spodoptera, o sea, el gusano cogollero, comen o consumen este tejido del maíz, las toxinas se activan en su sistema digestivo, toxinas de la Bacillus thuringiensis, y perforan el intestino provocando la muerte de la plaga. Entonces, este es un mecanismo específico, no es tóxico y pues se considera una herramienta clave y fundamental dentro del manejo integrado de plagas. Entonces, como lo podemos ver en pantalla, cómo funciona. Entonces, en la parte 1, las larvas de los insectos muerden el maíz o el algodón, que también se maneja en ese cultivo. Las proteínas que ingirieron pues se unen y se activan en las paredes intestinales del insecto y pues la interacción de estas proteínas provoca la formación de poros en el intestino de la plaga que termina pues finalmente con la muerte del insecto. ¿Cómo actúa? Pues actúa desde que la larva ingiere el tejido de la planta y esto pasa principalmente durante los primeros estadios larvales antes de que penetre en el cogollo de la planta. Podemos ver en pantalla, pues las imágenes son el ciclo biológico de la plaga, los daños que causa en el cultivo de maíz. Tenemos ahora las técnicas de esterilización en insectos plaga. Entonces, pues esto consiste en la producción masiva de insectos de una misma especie plaga, los cuales pues son llevados a un laboratorio y después de ser esterilizados mediante radiación, se liberan en áreas infestadas por el cultivo. Entonces, lo que pasa aquí es que una vez sueltos, los insectos estériles se aparean pues con individuos silvestres y aunque se produzca la cópula, los huevos resultantes no llegan a desarrollarse. Entonces, con el paso de varias generaciones, este proceso pues lo que genera es una disminución progresiva de la población plaga. Entonces, mediante esa técnica, pues los machos que son esterilizados con técnicas de radiación ionizante, al liberarse pueden aparearse con las hembras pero no pueden dejar descendencia. Entonces, de esta manera, pues así podemos, se reduce la presión de la plaga. Entonces, para que ese control sea efectivo, lo importante es producir machos estériles de alta calidad, que pues son capaces de volar, de sobrevivir en el entorno, de dispersarse, de integrarse con la población natural y competir en el cortejo, en el apareamiento con otros machos que están presentes y que son fértiles. Para caso específico, tenemos la técnica de esterilización en insectos plaga de la mosca de la fruta. Este insecto pues se considera una plaga porque causa daños importantes en frutas o en algunos vegetales. ¿Cómo pasa? Pues las hembras infectan los frutos al poner pues o hipotitar sus larvas que se alimentan de la pulpa de la fruta. Entonces, para controlarla, sin usar insecticidas, se crían, como lo mencioné anteriormente, pues estos machos en el laboratorio mediante radiaciones, se liberan en el campo. Estos machos estériles compiten con los machos fértiles, se aparean los huevos, pero los huevos no eclosionan. Entonces, finalmente se observa la reducción de la población plaga. Lo podemos ver en pantalla. Entonces, vemos la liberación. De esta manera, pues se rompe el ciclo reproductivo de la plaga, si cabe recalcar, sin introducir agentes biológicos ni plaguicidas.
ni otras especies que no sean autóctonas del ecosistema. Entonces, los machos esterilizados siguen siendo viables para aparearse, pero no para reproducirse. Bueno, pues la conclusión general, digamos, de estos métodos de control para el manejo de plagas es que pues cada componente cumple un papel importante, por ejemplo, en cuanto al control cultural, pues que previene el desarrollo de las plagas utilizando las buenas prácticas agrícolas como la rotación, el manejo adecuado de residuos. El control biológico pues aprovecha esos enemigos naturales mencionados anteriormente, parasitoides, depredadores, microorganismos que se utilizan pues para mantener las plagas bajo control. En cuanto a la resistencia de plantas e insectos, pues se demuestra cómo la selección o la mejora genética nos ayuda a fortalecer las defensas naturales de los cultivos. Posteriormente, en cuanto a la ecología química, pues resaltamos la importancia de las señales químicas como las feromonas o los compuestos volátiles en cuanto para la atracción o la repulsión de los insectos. Y esto abre nuevas alternativas para llegar a un manejo más selectivo. Respecto a la técnica de ingeniería genética y las técnicas de esterilización de insectos plagas, pues estas herramientas son, digamos, métodos modernos que nos permiten reducir las poblaciones plaga de una manera más específica y con mucho menor impacto ambiental. Y finalmente, pues el control químico sigue siendo útil, pero pues es importante resaltar que se debe aplicar de forma racional, respetando los umbrales de daño y pues evitando la resistencia de plagas. Entonces, para finalizar, pues resaltamos que el manejo integral de plagas no se basa en un solo método, sino que es una integración equilibrada de todas estas estrategias preventivas, biológicas y tecnológicas que nos permiten proteger pues, los cultivos de manera eficaz y responsable. Entonces, esta visión integral eh, nos ayuda pues a aplicar conocimientos científicos de conciencia ambiental, de compromiso y de sostenibilidad. Entonces, esta sería nuestra exposición y muchas gracias por su atención.